Dios los bendiga, hermanos. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en estos nuestros estudios que hemos, ya saben, titulado Fundamentos de la Fe. Y vamos a estudiar un tema muy interesante, se llama la regeneración. Y nomás para conectarnos un poquito con los estudios pasados, porque como hemos comentado anteriormente, son estudios secuenciados. Perdón. Habíamos estado estudiando anteriormente la justificación y la santificación. Cuando Dios nos salva, que es por medio de la fe, estudiamos que Dios nos justifica. Y el fruto de esa justificación es la santificación, que es básicamente, estudiábamos, que era dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. Y la pregunta que nos haríamos es, ¿cómo puede un pecador justificado vivir una vida santa? Porque una cosa es que Dios nos haya justificado, es un asunto legal, a ahora, después de ser justificados, vivir una vida santa según lo enseña la palabra de Dios. Y es donde vamos a ver, el, abordar el tema que vamos a tocar esta noche. Pues tenemos buenas noticias. ¿Cómo puede un pecador justificado vivir una vida santa? Es porque al momento de que Dios nos salva, no solamente nos justifica, sino que nos regenera. Y esta regeneración es lo que hace posible que podamos vivir la vida santa que Dios espera. Pero para entender un poquito mejor la regeneración, es preciso comprender qué es la muerte espiritual y vamos a ver algunos versículos que nos hablan de ello. Para esto vamos a estar viendo Génesis 2:17, es el primer libro de la Biblia y casi al comienzo. Dice así, Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Obviamente por razones de tiempo no leímos todo el capítulo. Dios, hablándole al primer hombre, que fue Adán, le está dando un mandato, que podía comer de todo árbol, pero no podía comer de cierto árbol, porque el día que de él comiere, ciertamente moriría. Creo que la mayoría sabemos la historia. Adán finalmente comió de ese árbol junto con su mujer, pero vemos algo, que no murió. Dice la palabra que ciertamente morirás, pero pues Adán tuvo mucha descendencia. De hecho, nosotros somos parte de esa descendencia. ¿Será que la Biblia se contradice o quizás Dios se equivocó? En ninguna manera. Porque si bien es cierto que Adán no murió después de comer del fruto, no murió físicamente, murió espiritualmente. Es lo que se conoce como muerte espiritual. De tal manera que cuando Adán pecó, murió espiritualmente y a partir de ahí, todo el ser humano que nació después de Adán ya viene heredando tal consecuencia y nace muerto espiritualmente. Muy bien, para esto vamos a ver unos par de pasajes más que nos van a ilustrar esto. Efesios capítulo 2. El libro de Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6. Dice así, Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso, eran obviamente cristianos, aún estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pon mucha atención. Dice que estando nosotros, se incluye él y los de la iglesia, muertos en pecados. O sea, obviamente la única explicación es que está hablando de la muerte espiritual, porque dice, estábamos muertos. Biológicamente es entender que estaban vivos, pero espiritualmente estaban muertos. Y ya sabemos por qué, acabamos de leer de dónde partió eso. Cuando Adán peca, muere espiritualmente y a partir de ahí todos los hombres a causa del pecado estamos muertos espiritualmente. De tal manera que cuando Pablo escribe a los Efesios, ya como hermanos, dice, estando nosotros muertos, hablando en pasado, porque obviamente ya eran salvos, son hermanos en Cristo, estaban muertos. Entonces, mucha gente no ha logrado entender eso, de que pueden tener vida biológica, pero espiritualmente están muertos. Y de aquí se desprende un principio muy importante, que la humanidad sin Dios está muerta en sus pecados. Es por eso que la persona inconversa es imposible que pueda ser capaz de vivir la vida espiritual que Dios espera de la persona, porque está muerta. Entonces, ocupa una nueva vida, que es lo que nos va preparando para el tema que queremos tocar. Entonces, ese punto es muy importante. El ser humano que no ha experimentado la salvación está muerto espiritualmente. Obviamente tiene vida física, pero espiritualmente está muerto. Y volviendo a la pregunta, ¿cómo puede el pecador justificado vivir una vida santa? Ya lo dijimos en parte, que cuando Dios nos salvó, esto es, cuando hicimos profesión de fe, confesando a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios nos justificó y asimismo nos regeneró. Y es esta regeneración, implantación de vida, de una nueva naturaleza, la que nos capacita para vivir la vida que Dios espera que vivamos. De tal manera que podemos cumplir con todas las expectativas de la vida santa que Dios espera de uno. Es por medio de su Espíritu Santo. Y qué importante es saber esto, porque cuando no se le explica al nuevo creyente, con frecuencia pudiera pensar, voy a tener que hacer estos cambios en mi propia fuerza y probablemente ya lo había intentado antes y se vaya a frustrar, no voy a poder, porque no se le ha explicado este principio, que es bien importante, que Dios no solamente te justificó, sino que ahora Él te capacita por medio de una nueva naturaleza, que es el Espíritu Santo, que va a morar en ti, que es el que te va a ayudar, va a ser la fuente, la base para que puedas vivir esa vida santa que Dios espera en nosotros. Y para esto, también queremos, para aclarar, la regeneración también se le conoce como el nuevo nacimiento. Y uno de los pasajes más ilustrativos que nos hablan de este tema se encuentra en el libro de Juan. Y vamos a estar estudiándolo un poquito más detalladamente en esta noche. Juan capítulo 3, versículo del 1 al 7. Lo vamos a estar leyendo y lo vamos a desglosar. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces vamos a ir haciendo pausas para irlo explicando. Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Un principal entre los judíos. Se entiende que Nicodemo pertenecía al Sanedrín, era una posición muy importante, y por otro lado,
por las Escrituras sabemos que él era un conocedor de las Escrituras. Era un personaje muy importante, era un personaje que tenía honor en la sociedad, y este era Nicodemo. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Dice la Biblia que vino de noche. Esto tiene bastantes implicaciones. Recordemos que Nicodemo, siendo un principal, siendo parte del Sanedrín, estaba en juego su reputación. Mientras que la mayoría de los líderes religiosos, que eran sus colegas, estaban en contra de Jesús, vemos que Nicodemo, él miraba diferente a Jesús, lo tenía en alta estima, lo reconoce como maestro venido de Dios. Y el hecho que haya venido de noche, se especula que es lo más probable porque no lo vieran sus colegas, porque podía correr riesgo su posición eclesiástica de cual gozaba. Él tenía una posición muy importante, era principal, lo acabamos de leer. Sin embargo, miraba algo en Jesús que le saciaba esa hambre espiritual, de seguro oyó sus predicaciones y quería tener un encuentro con Jesús. Y viene y se le acerca, y podríamos decir, echándole flores: maestro bueno. Continuemos con el diálogo. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí pasa algo bien interesante. La conversación toma un giro dramático. Viene Nicodemo, se presenta a Jesús, dándole honor, maestro bueno, y Jesús le da una información que al parecer no venía al caso. ¿Cómo interpretarlo? Jesús sabía lo que Nicodemo tenía que escuchar y saber. Quizás Nicodemo iba a hacer otra pregunta, le iba a dar otro rumbo al diálogo, y Jesús se va al grano diciéndole: de cierto te digo. Es un énfasis. Jesús no tenía que decir de cierto, todo lo que él dice es cierto, pero cuando la Biblia registra que dice de cierto, es un énfasis. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es obvio que Nicodemo no estaba entendiendo. Él, cuando Jesús le habla que tiene que nacer de nuevo, Nicodemo lo entendió de una manera física. Y dice: ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? ¿Acaso se puede meter al vientre de su madre y nacer otra vez? Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí hay un punto, bueno, todo es importante, pero un punto crucial. Lo que es nacido de carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dos nacimientos: el nacimiento de la carne y el nacimiento en el Espíritu. Puede haber una persona que tiene 30 años, hace 30 años nació en la carne, y esa persona pudo haber recibido a Cristo como su Salvador y Señor en este día y haber nacido en el Espíritu ahora. 30 años, un nacimiento en la carne, y hace apenas unas horas
pudo haber sido su nacimiento en el Espíritu. Dos nacimientos. Uno en la carne, lo que es nacido de carne es, y lo que es nacido en el Espíritu, Espíritu es. Ese es el nuevo nacimiento que ocurre en el momento que la persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Y en qué consiste? Ya lo veníamos diciendo, es la regeneración. Es donde el Espíritu Santo viene en la persona y comienza una nueva vida y ya queda habitando permanentemente la persona. Es algo maravilloso porque es lo que nos va a capacitar para poder vivir una vida santa. Y para esto vamos a ver algunos pasajes a Juan 14, 17, los que tengan Biblia si nos gustan acompañar. Juan 14, 17 dice así. Perdón, está en Juan 4, Juan 14, 17. Muy bien, dice así. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vámonos detenidamente a esa parte. Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice que el Espíritu Santo mora entre vosotros y estará en vosotros. Es una promesa importantísima que Jesús le está haciendo a sus discípulos, que el Espíritu Santo iba a morar en ellos. Y para entender por qué tan importante es esto, anteriormente a esto, nunca había morado permanentemente el Espíritu Santo en una persona. En el Antiguo Testamento vemos registros donde el Espíritu Santo venía ocasionalmente en algunos personajes, pero no habitaba permanentemente. Y esto era una promesa de que el Espíritu Santo iba a llegar el día que iba a habitar de una manera permanente en la vida del creyente y estará en vosotros. Y esto lo dijo Jesús hablando en futuro. Esto se cumple cuando Jesús muere, resucita. Al pasar unos días, el Espíritu Santo es derramado. El Espíritu viene a los creyentes de la primera iglesia y a partir de ahí, todo creyente que hace profesión, toda persona que hace profesión de fe, el Espíritu Santo viene a morar a la persona. Para esto vamos a estar viendo algunos textos, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 9, que atestiguan de lo que venimos hablando. Romanos 8, 9 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí, a estas alturas, ya el Espíritu Santo, ya la iglesia había nacido, ya el Espíritu Santo moraba en el creyente. Entonces dice Pablo, si es que el Espíritu mora en vosotros, se da un hecho que si mora en ellos iban a vivir cierto estilo de vida porque ya el Espíritu Santo moraba en ellos. Otro versículo también que nos habla de esto, 1 Corintios 3:16, es el libro que sigue, dice así, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sin entrar en muchos detalles, en el Antiguo Testamento Dios mandó construir un templo, un tabernáculo, dividido en 3 secciones. Una sección en el lugar santísimo, donde Dios había prometido que iba a estar su presencia en ese lugar.
Era un tipo y sombra de cómo un día el Espíritu Santo iba a estar en el creyente. En aquel tiempo estaba en un templo. Ahora la Biblia dice que nosotros somos templo de Dios y el Espíritu mora en vosotros. Aquello que en el Antiguo Testamento era una figura, ahora en ese tiempo es una realidad. El Espíritu Santo mora en nosotros. De tal manera, vuelvo a leer, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es algo grandioso, porque ya el Espíritu Santo mora en nosotros y es el que nos va a ayudar, es el que nos va a guiar, que nos va a capacitar, es la fuente que nos permite vivir una vida santa. Es la única manera por la cual podemos aspirar a vivir esa vida, porque el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Y no solamente eso, vamos a ver Efesios 1:13. Está adelantito después del libro de Gálatas. Dice así, y también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habéis creído en él, y fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. En pocas palabras, Dios nos da de su espíritu y dice que fuimos sellados hasta el día de la redención. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo va a morar de manera permanente en nosotros. Fuimos sellados hasta el día de la redención. Ya no va a salir de nosotros. Cosa que decíamos hace un momento en el Antiguo Testamento, algunos siervos de Dios lo llegaron a tener temporalmente, pero no de forma permanente, como ahora lo es posible en esta dispensación con los creyentes. Es algo que es bueno darle la importancia de vida, es algo sumamente grande. Es la asistencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder hacer lo que Dios espera de uno. Y vamos a ver otro versículo ya que estamos aquí, 2 Corintios 5:17. Dice de la siguiente manera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura es porque ha nacido de nuevo. Es una nueva criatura. Y nomás para precisar, la nueva vida en Cristo no es exactamente igual que el nuevo nacimiento, aunque van de la mano. El nuevo nacimiento es el comienzo de esa vida. Es cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente al momento de hacer profesión de fe, y a partir de ahí es una nueva criatura, tiene una nueva vida, y eso va a ser por el resto que estemos aquí. Pero van de la mano, pero no es exactamente lo mismo. El nuevo nacimiento es el comienzo, es como el nacimiento físico. ¿Cuántas veces nacemos? Solamente una. De igual manera lo espiritual, solamente se nace una vez, el Espíritu Santo viene a nuestra vida a morar, somos sellados y va a estar en nosotros, que es el que nos va a capacitar. Dice la palabra que da frutos. Y una evidencia de que alguien ha sido justificado es cuando empieza a santificarse, porque eso es fruto, una señal de que fue justificado. Muy bien, volvamos a Juan. Quiero nomás ver otro punto antes de
finalizar con el pasaje del encuentro de Jesús con Nicodemo, nos quedamos en que había dos nacimientos. Dice Juan capítulo 3, dice así, nos quedamos en el 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dos nacimientos. No te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. En pocas palabras, el nuevo nacimiento es un misterio, así como el viento, que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero sabemos que es real. No lo vemos, pero sabemos que es real. Así es el nuevo nacimiento. No lo vemos. Es algo interior, no se puede mirar, de tal manera que a través de los siglos se han acuñado los términos la iglesia invisible y la iglesia visible. Vamos para que tengan una idea. Cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de un edificio de ladrillos, de bloque. La iglesia es el cuerpo de Cristo, son los creyentes. La iglesia visible, los hermanos que se ven, es un grupo mixto. Los miramos, pero dentro de ese grupo puede haber gente que es regenerada y gente que no es regenerada, porque nosotros no somos capaces de ver el corazón y saber quién sí ha sido regenerado. Por eso se le llama la iglesia invisible, porque no somos capaces de poder ver quién es en sí regenerado y quién no, porque es algo invisible. Por eso es un parte misterio, y esos términos han servido para ilustrar eso, ¿no? Porque tú vas a un lugar y dices, son cristianos, pero realmente no sabes tú quién sí es cristiano y no. Y eso hace eco de las palabras de Jesús cuando habla del trigo y la cizaña, ¿no? Que se parecen mucho, pero es al final donde se ve la diferencia, que no nos corresponde a nosotros, ¿no? Lo que sí sabemos es de que el verdadero cristiano va a dar fruto. Dice, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto viene del Espíritu. Y por cierto, ¿cómo se le llama al Espíritu? Espíritu Santo. ¿Qué venimos hablando? Que es la regeneración, el Espíritu Santo al morar en nosotros, que nos capacita para vivir una vida santa. Y es natural pensar eso, ¿no? Si el Espíritu es santo, es obvio que nos va a conducir, a asistir a vivir esa vida santa, la cual Dios espera de uno. Muy bien, finalizando, podríamos decir que la generación es instantánea, la regeneración instantánea, mientras que la santificación, que viene como consecuencia de la regeneración, es un proceso. La regeneración le antecede, la santificación es un efecto inseparable de la regeneración. Es más, todo verdadero cristiano, verdadera persona que fue regenerada, va a tener algún grado de santificación, de otra manera no fue real su conversión. Pues este fue el estudio de ahora, espero que lo hayan entendido, les haya sido de edificación. La regeneración, la obra interior en el creyente, en el cual Dios nos da vida nueva a través de su Espíritu Santo para poder hacer lo que Él espera de nosotros. Dios los bendiga, los esperamos aquí en un próximo estudio. Bendiciones. Amén.